Pregunta dirigida al señor ministro de Política Territorial y Función Pública. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, tras los indultos, ¿qué nuevas cesiones se van a hacer a los golpistas? Señor ministro de Política Territorial y Función Pública. Gracias, presidenta. Usted habla en su pregunta de cesiones y a lo que se ha comprometido el Gobierno, y lo ha expresado el presidente con rotundidad, es a un proceso de diálogo, negociación y pacto dentro de la ley y siempre preservando la Constitución y los mecanismos y mayorías necesarios para introducir las reformas que eventualmente puedan acordarse. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, tras la desvergüenza dialéctica exhibida por el Gobierno esta mañana, hay que decir alto y claro que España ni se humilla ni se vende. Estos indultos son una traición a España, un insulto a la dignidad nacional, un ataque a la separación de poderes, a la justicia y al Estado de Derecho. Carecen de fundamento jurídico estimable y son, por tanto, ilegales y arbitrarios. Una estafa a la nación, un desprecio a la opinión de los españoles, una vileza moral. Sánchez vuelve a acreditar con esta maniobra repugnante que es un peligro para la democracia, un tipo sin escrúpulos capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse. ¿Y ahora qué, señor ministro? ¿Qué nuevas cesiones se van a hacer a esa pandilla de golpistas enchulados que dicen que los indultos son la prueba de la debilidad del Estado y el preludio de la derrota de España, y que dicen que volverán a hacerlo si no se les da la amnistía, el referéndum y la independencia? ¿Qué más cabe esperar de ustedes, señor ministro? ¿Van ustedes a permitir que España se convierta en esa entelequia imbécil que ustedes llaman nación de naciones? Pues Vox no va a permitirlo. Recurriremos los indultos, pondremos todos los medios lícitos a nuestro alcance para sentar a Sánchez y a sus ministros a un tribunal, sin miedo ante nada ni ante nadie. Y al frente de millones de españoles vamos a seguir defendiendo la unidad nacional, la Constitución y el imperio de la ley. Millones de españoles hartos de tanta patraña y de tanta indignidad. Millones de españoles que están dispuestos ya a comprometerse con una opción política, Vox, que saben que es la única que les queda para defenderse de un gobierno mentiroso e indigno, de un gobierno traidor, de un gobierno cobarde y miserable. Lo dicho, señor ministro, España ni se calla ni se rinde, España ni se humilla ni se vende. Señor ministro de Política Territorial y Función Pública. Gracias, presidenta. Mire, señoría, yo acepto muchas cosas, pero no los insultos, porque de la desvergüenza a ser un sinvergüenza todavía hay un trozo. Y, por lo tanto, me gustaría retirarse los descalificativos referidos al Gobierno y particularmente a su presidente. Pero sé que no lo hará, porque para eso hay que ser muy hombre. Le diré, se ha hablado de humillación. Y yo le digo, no ha nacido quien me humille a mí, y menos quien humille a España. En poca estima tienen ustedes a su país si piensan que el cumplimiento de una ley le humilla, porque debo recordarle, los indultos en España están regulados por una ley de 1870. Es verdad que ustedes quieren una ley mucho más antigua, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo siempre, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, elijo el Nuevo Testamento, el del perdón, el de la generosidad, el de la política, el diálogo, la fraternidad. Lo contrario de lo que ustedes representan, y lo siento mucho. Debo decirle también
No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí diálogo y política, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles. Yo le diré, no es por mí, porque yo defendí cuando había que hacerlo la Constitución de 1978, no sé si todo el mundo puede decir lo mismo, y la sigo defendiendo hoy, incluida la posibilidad de su reforma. Quien quiere la Constitución no le importa reformarla, la reforma para reforzarla, al contrario de quienes quieren socavar la autoridad democrática del diálogo, de la política y del consenso. Por lo tanto, señoría, con nosotros España no corre peligro, con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. No todo el mundo puede decir. Muchas gracias, señor ministro.